Patricia, después de 19 años, estamos consolidando el liderazgo, dijo Bruno mientras revisaba su móvil. Vacía tu despacho hoy mismo. Estaba sentada frente a él, intentando asimilar el impacto de sus palabras, mientras él seguía deslizando el dedo por la pantalla como si hablara de cualquier trivialidad. El despacho de la esquina, testigo de innumerables decisiones multimillonarias, ahora se sentía estéril y frío. 19 años de servicio desechados en una reunión informal a la hora del almuerzo. Entiendo, respondí, con voz firme a pesar de la conmoción que me recorría por dentro. Gracias por darme la oportunidad de haber servido a Inversiones Rivera todos estos años. Bruno levantó la vista, visiblemente sorprendido por mi compostura. Tal vez esperaba lágrimas, una escena, algo que justificara la presencia de seguridad. Mi aceptación serena pareció tanto aliviarlo como decepcionarlo. Recursos Humanos gestionará tu papeleo de salida, añadió, ya girándose hacia su ordenador. Jennifer coordinará tu último salario y la indemnización. Asentí con la cabeza, me puse en pie, me arreglé la chaqueta y salí. La puerta de cristal se cerró detrás de mí con un clic suave, que sonó más definitivo que un portazo. Me llamo Patricia Delgado. Tengo 58 años y he dedicado casi 2 décadas de mi vida a Inversiones Rivera, en Madrid, construyendo desde cero toda su infraestructura de cumplimiento normativo. Creé el sistema de informes internos que nos ha mantenido en cumplimiento perfecto con la CNMV durante 15 auditorías consecutivas. Mi trabajo no era glamuroso ni aplaudido en los eventos de la empresa, pero era meticuloso, esencial y hasta hoy, valorado. Mientras caminaba de regreso a mi despacho, pasando junto a compañeros que no sabían lo que acababa de ocurrir, pensé en la auditoría de la CNMV programada para el próximo miércoles. Durante 5 meses había estado preparando la documentación necesaria, ejecutando los complejos algoritmos que generaban nuestros informes regulatorios y organizando los datos que demostrarían nuestra adherencia a las normativas. Al llegar a mi oficina, cerré la puerta y me apoyé en ella un momento. Sobre mi escritorio estaban los materiales preliminares de la auditoría, una pila de impresiones anotadas que solo yo comprendía del todo. Mi ordenador contenía el único mapa completo de la arquitectura del sistema de informes. Mis discos protegidos por contraseña guardaban los códigos de verificación necesarios para certificar la entrega final. Y ahora tenía hasta las 5 de la tarde para empaquetar mis cosas y marcharme. Miré el calendario donde la fecha de la auditoría estaba marcada en rojo. 5 días hábiles. No sonreí, no lo necesitaba. El reloj ya había empezado la cuenta atrás, y Bruno acababa de cortar el único cable que podía detenerlo. Me uní a Inversiones Rivera en 2004, cuando aún era una firma de inversión mediana con planes ambiciosos de expansión. Había pasado la década anterior construyendo sistemas regulatorios para bancos y Rivera necesitaba a alguien capaz de establecer una estructura de cumplimiento sólida que respaldara su crecimiento. Necesitamos a alguien que entienda hacia dónde va el sector, me dijo Hernán Rivera, el fundador, durante la entrevista. Alguien que pueda construir un sistema que crezca con nosotros. Hernán era un visionario que comprendía que el cumplimiento normativo no era solo una obligación legal, sino una ventaja competitiva. Bajo su liderazgo, diseñé un sistema de informes que anticipaba cambios regulatorios años antes de que se implementaran. Cuando estalló la crisis financiera de 2008 y surgieron nuevas regulaciones, Inversiones Rivera estaba preparada, mientras los competidores corrían detrás de los acontecimientos. Por eso te contraté, Patricia, me dijo Hernán, dándome una palmada en el hombro tras superar con éxito nuestra primera auditoría post-crisis. Porque tú ves más allá del horizonte, me dijo Hernán aquella vez. Durante años trabajé jornadas de 60 horas semanales, actualizando y perfeccionando el sistema. Formé al personal, documenté los procesos y me encargué personalmente de los pasos críticos de verificación que requerían mis credenciales especializadas. Cuando Hernán se jubiló hace 5 años y cedió el liderazgo a su yerno, Bruno Cortés, aún albergaba la esperanza de que mis contribuciones seguirían siendo reconocidas. Pero Bruno era diferente. Veía el cumplimiento normativo como un gasto, no como un seguro contra catástrofes.
En las reuniones trimestrales miraba el reloj mientras yo explicaba las actualizaciones del sistema. En las discusiones presupuestarias, cuestionaba los recursos asignados a mi departamento. Poco a poco, mi equipo se redujo de 12 especialistas a solo 4. La mayor parte del conocimiento institucional quedó concentrada en mi cabeza, por pura necesidad. Tenemos que ser más eficientes, decía Bruno. El mercado premia la agilidad. Lo que nunca comprendió es que la eficiencia de mi departamento provenía de la experiencia, no del número de empleados. Había diseñado el sistema para que requiriera poco personal, sí, pero las personas que lo operaban necesitaban conocimientos especializados que tomaban años en desarrollarse. El mes pasado, mientras preparábamos la auditoría de la CNMV, solicité una reunión con Bruno para hablar sobre la planificación de sucesión. A mis 58 años no planeaba retirarme aún, pero quería garantizar la continuidad. Deberíamos establecer un proceso de transferencia de conocimiento, le expliqué. El sistema requiere una pericia específica que, actualmente, reside en su mayoría conmigo. Bruno asintió, tomó nota y prometió hacer seguimiento. Aparentemente, su seguimiento fue el despido de hoy. Mientras comenzaba a empacar mis objetos personales, eché un vistazo a las fotos sobre mi escritorio. Mi esposo Tomás, nuestra hija Elena y Max, nuestro Golden Retriever. Ellos entenderían. Llevaban años viendo cómo la cultura en Rivera cambiaba, cada vez más ostentosa, cada vez menos sustancial. Para las 3 de la tarde, ya había llenado 2 cajas con mis pertenencias. Mi escritorio estaba casi vacío, salvo por el portátil de la empresa y el montón de materiales para la auditoría. Jennifer, de Recursos Humanos, apareció en la puerta. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero sus ojos dejaban ver la incomodidad. «Patricia, aquí están los documentos para tu salida», dijo suavemente, cerrando la puerta tras ella. «Lo siento mucho». Jennifer tenía 32 años y llevaba apenas 4 en la empresa. No podía comprender del todo la profundidad de lo que ocurría, pero su sinceridad era apreciada. «Gracias, Jennifer. Estas cosas pasan en el mundo corporativo», respondí, aceptando la carpeta que me entregó. «La indemnización corresponde a 6 meses», explicó, señalando los apartados destacados. «Y tu seguro médico continuará vigente durante ese periodo. Solo necesitas firmar aquí como constancia de recepción». Mientras revisaba los documentos, noté una cláusula de confidencialidad y otra de no desprestigio, algo habitual. Pero al leerlas con atención, comprendí que solo me impedían divulgar secretos de la empresa o hacer declaraciones públicas que dañaran su reputación. Nada me prohibía, simplemente, no ayudar cuando llegara la crisis inevitable. «Todo parece estar en orden», dije, firmando donde correspondía. «Tengo una pregunta sobre los materiales de auditoría en mi escritorio. ¿Debería dejarlos aquí?» Jennifer dudó un momento. «No recibí instrucciones específicas sobre eso. Supongo que deberías dejar todo lo relacionado con asuntos de la empresa». Asentí en silencio, reflexiva. Claro, aunque estos documentos específicos no tendrían mucho sentido para alguien que no conozca el contexto que he construido, respondí. Son básicamente notas de trabajo. «Quizá podrías enviar un correo a tu equipo explicando en qué punto están las cosas», sugirió Jennifer, claramente intentando ser útil. «Es una buena idea», asentí. «Lo haré antes de irme». Cuando Jennifer se marchó, me senté por última vez frente al ordenador. Empecé a redactar un correo para mi pequeño equipo, documentando cuidadosamente el estado de la preparación para la auditoría. El avance era de aproximadamente un 40%, y los componentes más críticos aún requerían mis credenciales de verificación y conocimiento del sistema. Enumeré los archivos necesarios, los pasos pendientes y los plazos para cada elemento. Fui meticulosa y profesional como siempre. Pero también sabía que, sin mi orientación, esa información era como entregar las piezas de un reloj sin el manual de ensamblaje. Envié el correo, con copia a Bruno y al director financiero, Gregorio Vela, quien presumiblemente supervisaría la auditoría en mi ausencia. Después recogí mis cajas, eché un último vistazo a la oficina que había sido mi hogar profesional durante casi 2 décadas y salí. Mientras esperaba el ascensor, Marisa Castañeda, una de mis compañeras de equipo, se me acercó apresurada,
con los ojos llenos de pánico. «Patricia, ¿es cierto? ¿Te vas?», preguntó mirando las cajas. «Sí, hoy es mi último día», confirmé. «La empresa está reestructurando la dirección. Pero la auditoría de la CNMV es la próxima semana», susurró. «No estamos ni cerca de estar listas sin ti». Las puertas del ascensor se abrieron. Entré con mis cajas en brazos. «Lo sé», respondí en voz baja. «Acabo de enviar un correo con instrucciones. Buena suerte, Marisa». Las puertas se cerraron sobre su rostro descompuesto y descendí hacia el vestíbulo, preguntándome cuánto tardaría Bruno en comprender la magnitud de lo que acababa de hacer. El jueves por la mañana me desperté a las 6, por costumbre. Durante 19 años, ese había sido mi horario: revisar alertas del sistema y preparar el día. Hoy no había alertas que revisar ni informes que preparar. Permanecí en la cama junto a mi esposo Tomás, que seguía dormido, mirando al techo. La libertad se sentía extraña, más vacía que liberadora. Siempre había encontrado satisfacción resolviendo problemas complejos, poniendo orden en el caos normativo. Ese propósito me había sido arrebatado de golpe, dejando un vacío inquietante. A las 7, con Tomás aún dormido, bajé a la cocina, preparé café y encendí mi portátil personal. Por curiosidad, accedí a mi cuenta de correo corporativo, que, según el protocolo, seguiría activa durante 24 horas más. Había 27 mensajes nuevos desde la tarde anterior. 3 eran alertas automáticas del sistema, señalando que los procesos de verificación programados no se habían completado. 8 eran de Marisa y otros miembros del equipo, con preguntas cada vez más urgentes sobre pasos específicos de la auditoría. El resto provenía de distintos ejecutivos, escalando el asunto en la cadena de mando. El más reciente había llegado a las 6:42 a.m., enviado por Gregorio Vela. «Patricia, entiendo que tu salida fue repentina, pero necesitamos con urgencia una aclaración sobre el estado de la preparación para la auditoría. Las instrucciones que dejaste no son suficientes para completarla. Por favor, llámame en cuanto puedas para hablar sobre apoyo transicional». Cerré el correo sin responder. En ese momento, Tomás apareció en la puerta de la cocina, con el cabello plateado despeinado por el sueño. «¿Ya estás revisando cómo les va?», preguntó con una sonrisa cómplice. Cerré el portátil. Solo tenía curiosidad. Tomás se sirvió un café y se sentó frente a mí. Ingeniero retirado, entendía de sistemas complejos y de los problemas que surgían cuando no se gestionaban bien. «¿Cuánto crees que tardarán en darse cuenta de que están en problemas?», preguntó. «Para mañana por la tarde ya comprenderán la magnitud del asunto», respondí. «El sistema les bloqueará el acceso a funciones críticas cuando expiren las ventanas de verificación. Gregorio es lo suficientemente inteligente como para entender las implicaciones, aunque Bruno no lo sea». «¿Y qué harás cuando te llamen?», me tomé un momento para reflexionar. «No estoy obligada a ofrecerles asesoría gratuita después de haber sido despedida. Si quieren mi ayuda, tendrán que pagar lo que vale». Tomás asintió. 19 años de lealtad merecían algo más que una despedida durante la hora del almuerzo. Al mediodía, mi móvil corporativo comenzó a sonar. Reconocí el número de Gregorio, pero dejé que entrara al buzón de voz. En las siguientes 2 horas, recibí 3 llamadas más, además de varios mensajes de texto con solicitudes urgentes de contacto. A las 16:00 recibí una llamada de un número desconocido. Por curiosidad, respondí. «Patricia Delgado al habla». «Señora Delgado, habla Alan Westbrook del grupo de inversiones Vega», dijo una voz masculina, calmada y profesional. «Espero no molestarla, pero me he enterado de su salida de Inversiones Rivera. Me interesaría conversar con usted sobre posibles oportunidades en nuestra firma, si está abierta a ello». Vega era el principal competidor de Rivera en Madrid, una firma más grande, más establecida y con reputación impecable. Había coincidido con Alan en eventos del sector, pero nunca habíamos mantenido una conversación significativa. «Qué oportuna su llamada, señor Westbrook. Con gusto estaría dispuesta a conversar». «Excelente. Mañana por la mañana sería muy pronto, digamos a las 9 en nuestras oficinas». «Mañana a las 9 me viene perfecto», respondí. Al colgar, Tomás arqueó una ceja. «No han tardado nada», dijo con media sonrisa. «El mundo de las inversiones en esta ciudad es pequeño. Las noticias vuelan». Mi móvil volvió a sonar. Gregorio, por 5ª vez en el día,
Esta vez decidí contestar. Hola, Gregorio. Patricia, gracias a Dios, exclamó, con alivio evidente en la voz. Tenemos problemas graves con la auditoría. El sistema está rechazando los códigos de verificación y nadie entiende en qué punto estamos con la documentación. ¿Podrías venir mañana para ayudarnos a resolver esto? Me temo que ya tengo un compromiso mañana por la mañana, respondí con calma. Pero estaría dispuesta a ofrecer asistencia como consultora, con una tarifa adecuada. Hubo una pausa al otro lado. ¿Tarifa de consultoría? Sí, Gregorio. Ahora soy una consultora independiente de cumplimiento normativo. Mi tarifa es de 1.200 euros por hora, con un mínimo de 20 horas. El viernes por la mañana llegué a las oficinas del Grupo de Inversiones Vega, en el centro de Madrid, con 15 minutos de antelación. La recepción era elegante sin ser ostentosa. Sillones de cuero, obras de arte discretas y ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. Proyectaba exactamente la imagen que un cliente desearía de una firma que gestiona sus inversiones, sofisticada, consolidada y disciplinada. Alan Westbrook me recibió personalmente, estrechando mi mano con una cálida sonrisa. Debía rondar los 60 años y tenía la actitud segura de alguien que había sobrevivido a varios ciclos del mercado. Patricia, gracias por venir con tan poca antelación, dijo, guiándome hacia una sala de reuniones. He admirado durante años la infraestructura de cumplimiento que construiste en Rivera. Dentro de la sala había 3 personas más, el director de cumplimiento del grupo, la directora de recursos humanos y el asesor legal de la firma. La reunión claramente era más que exploratoria. Seremos directos, señora Delgado, dijo Alan después de las presentaciones. Sabemos que Inversiones Rivera tiene una auditoría de la CNMV programada para el próximo miércoles. También sabemos que usted diseñó su sistema de informes de cumplimiento y que era la única responsable de los procesos críticos de verificación. Que la hayan despedido 5 días antes de una auditoría tan importante sugiere una de 2 cosas: una confianza extraordinaria o una estupidez monumental. Mantuve la compostura profesional. No puedo comentar sobre decisiones internas de Rivera. Por supuesto, asintió Alan. Lo que nos interesa es su experiencia. En Vega nos enorgullecemos de la excelencia regulatoria y llevamos tiempo planeando fortalecer nuestra infraestructura de cumplimiento. Su disponibilidad inesperada representa una oportunidad que no podemos dejar pasar. Su oferta fue directa, un puesto senior liderando la tecnología de cumplimiento normativo, con un aumento salarial considerable respecto a lo que ganaba en Rivera, además de un atractivo paquete de beneficios. Querían que comenzara de inmediato como consultora, con transición a un puesto fijo tras 60 días. Entendemos que puede necesitar tiempo para pensarlo, dijo la directora de Recursos Humanos, deslizándome una carpeta con la oferta formal. Pero estamos preparados para actuar con rapidez si está interesada. Revisé los documentos con atención. El cargo era excelente. La compensación generosa y la cultura organizacional parecía valorar el cumplimiento como corresponde. Además, la posición me colocaba directamente en competencia con Rivera. Agradezco la oferta y me gustaría revisar los detalles con más calma, respondí. Pero en principio estoy interesada. Alan sonrió. Perfecto. Tómese el fin de semana para considerarlo. Nos encantaría contar con usted. Al salir de las oficinas de Vega, revisé mi móvil y vi 7 llamadas perdidas de Inversiones Rivera, 3 de Gregorio, 2 del propio Bruno y 2 de extensiones internas desconocidas. También había un correo de Bruno con el asunto: acuerdo de consultoría urgente. Lo leí mientras esperaba mi coche en el aparcamiento. Patricia, entiendo que ha ofrecido servicios de consultoría para asistirnos en la próxima auditoría. Aunque la tarifa parece elevada, reconocemos la urgencia del asunto y estamos dispuestos a contratar sus servicios de inmediato. Por favor, llámeme para discutir los detalles. Bruno, justo al terminar de leerlo, sonó mi teléfono. Gregorio otra vez. «Patricia, ¿ha considerado nuestra solicitud?», preguntó al contestar con la voz tensa. «He recibido el correo de Bruno reconociendo mi oferta de consultoría», respondí con calma. «Pero debo informarte que acabo de concluir una reunión con el Grupo de Inversiones Vega para un puesto permanente. Me han hecho una oferta muy atractiva». Escuché cómo Gregorio contenía la respiración. «Patricia, por favor, estamos en una situación crítica.
El sistema está generando errores que no comprendemos. El equipo de auditoría llega en 5 días. Estoy al tanto del calendario, Gregorio. Bruno ha autorizado tu tarifa de consultoría. ¿Puedes empezar hoy? ¿Ahora mismo? Hice una pausa, dejando que el momento respirara. Tengo otro compromiso esta tarde. Podría empezar el lunes a las 8 de la mañana. ¿El lunes por la mañana?, repitió, claramente calculando los días hábiles que quedaban antes de la auditoría. Eso nos deja solo con lunes y martes para preparar todo. Así es, respondí sin rodeos. Es correcto. Para el lunes por la mañana, el pánico en Inversiones Rivera ya era absoluto. Durante el fin de semana, había recibido 17 llamadas más y 15 correos electrónicos, cada uno más urgente que el anterior. Solo respondí para confirmar que llegaría el lunes a las 0800 Sila con el contrato de consultoría firmado en mano. Entrar en el edificio se sentía irreal. El guardia de seguridad, Roberto, me saludó con una expresión de desconcierto. Señora Delgado, pensé que ya no trabajaba aquí. Hoy estoy como consultora, Roberto, le expliqué, mostrándole el pase de visitante que Gregorio había gestionado. Ah, ya veo. Han estado bastante alterados desde el jueves. El señor Vela estuvo aquí hasta la medianoche del sábado. El ascensor hacia la planta 14 subía en un silencio denso. Había llegado deliberadamente sin más que mi bolso y una carpeta delgada con el contrato de consultoría. Vestía un traje nuevo, gris grafito, con finas rayas diplomáticas, comprado el fin de semana especialmente para esta ocasión y para mi próxima reunión con Vega el miércoles. Era importante marcar visualmente que ya no era una empleada, sino una profesional externa. La oficina estaba inusualmente activa para ser las 8 de la mañana. Mientras avanzaba hacia la sala de reuniones donde habíamos acordado encontrarnos, vi rostros tensos y escuché conversaciones apresuradas. Marisa me vio y corrió hacia mí. Patricia, gracias a Dios que has venido. Es un desastre total. Nada está funcionando bien. Buenos días, Marisa, respondí con distancia profesional. Entiendo que hay problemas con la preparación de la auditoría. Sus ojos se abrieron levemente al notar mi tono, pero antes de que pudiera contestar, Gregorio apareció en la puerta de la sala. Patricia, gracias por venir, todos te esperan dentro. Dentro estaban Bruno, Gregorio, todo el equipo de cumplimiento normativo y 2 especialistas de informática que reconocí. El aspecto habitual de Bruno había desaparecido, su camisa estaba arrugada y tenía ojeras marcadas bajo los ojos. Vamos a empezar, dijo sin preámbulos. Tenemos una situación crítica con la auditoría de la CNMV mañana. Miércoles, corregí con calma. La auditoría está programada para el miércoles a las 9 de la mañana. Mañana es martes, añadió Gregorio. Básicamente tenemos hoy y mañana para prepararnos. Puse mi carpeta sobre la mesa y saqué el contrato de consultoría. Antes de comenzar, necesito que esto esté firmado y que se procese el pago inicial. 20 horas a 1.200 euros por hora, lo que da un total de 24.000 euros. La mandíbula de Bruno se tensó, pero asintió hacia Gregorio, quien tomó el documento. Lo procesaremos de inmediato, me aseguró Gregorio. Mientras tanto, ¿puedes ayudarnos a entender qué está pasando con el sistema? Me giré hacia el monitor grande de la pared, donde habían proyectado el panel del sistema de informes. Casi todos los módulos mostraban mensajes de error en rojo. Lo que están viendo es el sistema protegiéndose a sí mismo, expliqué. El marco de informes de cumplimiento opera bajo un principio de verificación progresiva. Cada módulo requiere autenticación en puntos críticos para asegurar la integridad de los datos ante la CNMV. Cuando esas verificaciones no se completan dentro de los plazos programados, el sistema bloquea dichos módulos para evitar reportes potencialmente inexactos. Y tú eres la única con credenciales de autenticación, afirmó Bruno sin rodeos. Correcto. Como discutimos en múltiples ocasiones a lo largo de los años, el sistema fue diseñado con autenticación segregada para prevenir manipulaciones internas de los datos regulatorios. De hecho, es un argumento de venta ante los reguladores. Demuestra nuestro compromiso con la integridad de los informes. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones calaban. Sin mis credenciales y mi experiencia, el sistema permanecería bloqueado y la CNMV llegaría a encontrar a Inversiones Rivera incapaz de generar la documentación requerida.
¿Qué ocurriría exactamente si no podemos entregar estos informes a la CNMV? Preguntó uno de los miembros más jóvenes del equipo. Gregorio y Bruno intercambiaron miradas. En el mejor de los casos, multas sustanciales, respondió Gregorio. En el peor, restricciones para operar mientras se nos investiga por incumplimientos normativos. Sonreí con cortesía. ¿Empezamos? Para la tarde del martes ya era evidente que, incluso con mi ayuda, Inversiones Rivera no estaría completamente preparada para la auditoría. Habíamos conseguido desbloquear los módulos del sistema y verificar aproximadamente el 60% de la documentación requerida, pero aún quedaban componentes críticos incompletos. Este es normalmente un proceso de 5 semanas, expliqué a una sala cada vez más tensa. Estamos intentando comprimirlo en solo 2 días. Bruno caminaba de un lado a otro detrás de la mesa, mirando su móvil cada tanto. ¿Qué opciones tenemos en este punto? Podrían solicitar un aplazamiento a la CNMV, sugerí, alegar los recientes cambios organizativos como causa, y avisar a los reguladores de que hemos alterado nuestra función de cumplimiento justo antes de una auditoría. Gregorio negó con la cabeza. Eso levantaría más sospechas que soluciones. Bruno se detuvo en seco. Patricia, ¿qué haría falta para tener todo listo para mañana por la mañana? Me tomé un momento para responder con honestidad. Trabajar toda la noche podría llevarnos hasta un 80% de avance, pero las declaraciones de gestión de riesgos requieren firmas del Consejo Directivo, y 3 módulos necesitan ciclos completos de verificación que toman al menos 12 horas cada uno para procesarse adecuadamente. Entonces es imposible, concluyó Gregorio. No es imposible, corregí, pero está fuera del alcance de nuestro actual acuerdo de consultoría, que termina hoy a las 5 de la tarde. La expresión de Bruno se oscureció. ¿Estás diciendo que te irás a las 5 en punto, sin importar cómo estemos? Tengo otro compromiso mañana por la mañana, respondí con calma. Una entrevista final con el grupo de inversiones Vega. La sala volvió a quedarse en silencio. Todos entendieron lo que eso significaba. No solo los dejaría sin preparación para la auditoría, sino que además me uniría a su principal competidor. ¿Cuánto?, preguntó finalmente Bruno. Para que te quedes hasta que esté todo terminado. Di tu precio. Cerré mi portátil y recogí mis notas con método antes de responder. El trabajo restante requerirá aproximadamente 30 horas adicionales a una tarifa de emergencia de 1.800 euros por hora, dada la necesidad de trabajar durante la noche. Eso hace un total de 54.000 euros, a pagar de inmediato. Bruno no dudó. Hecho. Gregorio, procesa el pago de inmediato. Asentí, reabriendo mi portátil. Entonces sugiero que todos se pongan cómodos. Será una noche muy larga. La mañana del miércoles llegó con rostros sombríos y tazas de café vacías esparcidas por la sala de reuniones. Habíamos trabajado toda la noche, y aunque habíamos avanzado considerablemente, el sistema seguía procesando las verificaciones finales cuando la recepcionista llamó para anunciar que el equipo de auditoría de la CNMV había llegado. «Han llegado temprano», murmuró Gregorio mirando su reloj. «Son solo las 8:30». «Distráelos», ordenó Bruno. «Ofréceles café, dales la contraseña del Wi-Fi de invitados, lo que sea». Observaba la barra de progreso del último módulo de verificación. 87% completo. A esa velocidad, necesitábamos al menos 30 minutos más. ¿Quieres que los reciba yo?, pregunté con inocencia. Como consultora de cumplimiento, la mirada de Bruno se clavó en mí. Absolutamente no. No quiero que sepan que tuvimos que traerte de vuelta como consultora. Asentí con comprensión. En ese caso, tendrás que explicar tú mismo los módulos incompletos. El paquete de documentación debería incluir una declaración sobre el estado actual del sistema. Gregorio se puso pálido. ¿Tenemos que revelar que no estamos completamente preparados? El reglamento 17A4 de la CNMV exige total transparencia ante cualquier fallo en los procesos de cumplimiento, expliqué. Intentar ocultar el estado del sistema constituiría una infracción grave. La cara de Bruno se puso roja de furia. Esto es absurdo. Te pagamos 78.000 euros para resolver esta situación. Me pagaron para asistir en la preparación de la auditoría en un contexto de emergencia,
lo corregí. Y eso es exactamente lo que he hecho. El hecho de que el sistema no pueda estar completamente preparado en el tiempo disponible es consecuencia de decisiones tomadas antes de que comenzáramos este acuerdo de consultoría. La barra de progreso de la verificación alcanzó el 91% justo cuando se empezaban a oír voces procedentes de la recepción. El equipo de auditoría de la CNMV estaba siendo escoltado hacia la sala asignada. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Gregorio, con desesperación visible en su voz. Tomé mis pertenencias y me arreglé la chaqueta del traje. Decirles la verdad, 3 semanas después estaba sentada en la oficina de Alan Westbrook en el grupo de inversiones Vega, revisando el plan de implementación para la nueva infraestructura de informes de cumplimiento. Mi despacho de esquina tenía vistas al perfil urbano de Madrid y una placa sobre mi escritorio decía: Patricia Delgado, vicepresidenta senior, tecnología de cumplimiento. Alan entró con el periódico en la mano, sonriendo al dejarlo sobre mi mesa. ¿Has visto la sección económica de hoy? El titular decía: Inversiones Rivera enfrenta sanciones regulatorias tras fallida auditoría de la CNMV. El artículo detallaba cómo la firma había recibido una multa de 2 millones de euros y había sido puesta bajo supervisión reforzada tras descubrirse deficiencias importantes en sus informes de cumplimiento. Además, se habían impuesto restricciones sobre ciertos productos de inversión hasta que se completaran las correcciones. Qué lamentable, comenté, apartando el periódico. Para ellos, desde luego, respondió Alan, tomando asiento. Aunque tengo entendido que Bruno Cortés ya no está con la empresa. Eso era una novedad para mí, aunque no del todo sorprendente. Al parecer, el Consejo finalmente reconoció la falta de criterio tras una multa de 2 millones y restricciones operativas. No creo que tuvieran otra opción. Dicen que incluso Hernán Rivera salió de su retiro temporalmente para estabilizar la situación. Sentí una leve satisfacción al oírlo. Hernán siempre había respetado mi trabajo y comprendido su valor. Si él hubiese seguido al mando, dudo que me hubiesen despedido de forma tan abrupta. ¿Cómo va la implementación de nuestro nuevo sistema?, preguntó Alan, cambiando de tema. Según lo previsto, deberíamos tener la estructura terminada en 6 semanas, bien antes del próximo ciclo de auditoría. Excelente. La Junta quedó muy impresionada con tu presentación la semana pasada. Han aprobado el presupuesto adicional que solicitaste para personal especializado. Cuando Alan salió, volví a mi ordenador, donde redactaba descripciones de los puestos para el equipo de tecnología de cumplimiento que estaba construyendo. A diferencia de Rivera, este equipo tendría redundancias adecuadas, documentación detallada y conocimientos distribuidos, medidas que había defendido durante años, pero que me fueron negadas por limitaciones presupuestarias. Mi móvil vibró con un mensaje de Tomás: cena esta noche para celebrar el primer mes en el nuevo trabajo. Sonreí y respondí que sí. La vida había dado un giro inesperado, pero había aterrizado de pie. Mejor que de pie, en realidad. Mi salario en Vega era un 40% más alto que en Rivera. Mi responsabilidad había crecido y la cultura de la empresa valoraba la excelencia regulatoria como una ventaja competitiva, no como una carga inevitable. Más tarde, esa misma tarde, recibí un correo de Hernán Rivera en persona. Patricia, espero que estés bien. He regresado temporalmente para atender la situación en Inversiones Rivera y quería escribirte personalmente. Las decisiones que se tomaron respecto a tu puesto fueron cortoplacistas y le han costado caro a la empresa. Si bien entiendo que has pasado a lo que dicen es una excelente oportunidad, quería expresarte mi pesar personal por cómo se manejó todo. Un cordial saludo, Hernán. Agradecí el gesto de Hernán, pero no sentí la necesidad de responder de inmediato. Tal vez, con el tiempo, la herida del despido se disiparía. Por ahora, mi atención estaba puesta en construir algo mejor en Vega. Los acontecimientos del último mes me habían dejado una lección clara. El verdadero valor no siempre se reconoce hasta que desaparece. La experiencia construida a lo largo de décadas no puede ser eliminada sin consecuencias. Y a veces, la venganza más poderosa no es actuar. Es simplemente apartarse y dejar que la realidad imparta sus propias lecciones. Mientras miraba hacia el futuro, comprendí que la mejor respuesta ante la falta de reconocimiento no es la amargura, sino la excelencia en un escenario donde esa excelencia sí sea valorada.
Y eso, exactamente, es lo que pensaba entregar. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el valor del conocimiento, la justicia profesional y la importancia de mantenerse fiel a tus principios incluso en los momentos más difíciles, suscríbete al canal para descubrir más relatos reales de resiliencia, liderazgo y reivindicación. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la excelencia siempre encuentra su lugar.